que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Ministerios Levantando al Caído, Lucas 10:37 y sus anfitriones Gerardo Moreno y Sol Campos presentan su programa Testimonios que impactan vidas para seguir las huellas de Cristo. Todos los viernes en punto de las 8:30 de la noche, aquí, por Chequina 95.1 FM y por Chequina TV. No te despegues y quédate con nosotros. Aquí comenzamos. Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un placer estar nuevamente aquí en esta estación que es de gran bendición para nuestras vidas. Yo sé que para ustedes también, hermanos. Reciban un saludo de Ministerio Levantando al Caído, Lucas 10:37. En este programa de testimonios que impactan vidas para seguir las huellas de Cristo, hermanos. El día de hoy nos sentimos muy contentos, muy privilegiados, pero también nos encontramos algo triste, hermano. Nuestro corazón no deja de sentir lo que está pasando ahorita el pueblo de Israel, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el país, en nuestra ciudad, hermanos. El día de hoy hay un testimonio de poder que yo sé que va a ser de gran bendición, hermanos, para todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando por Radio Chequina, que nos están viendo por Chequina en vivo, por las redes sociales de mi esposa, por el Facebook personal. El día de hoy, hermanos, quiero compartirles una palabra de Dios que Señor toda esta semana me ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Y yo sé que estamos atribulados de cierta manera por los acontecimientos que están pasando, hermano, en el mundo. Pero nosotros sabemos, hermano, que es algo que es inevitable, hermanos. Es algo inevitable cuando la profecía ya está dada, hermano. Nosotros debemos de entender que el tiempo del Señor se acerca, hermanos. Les quiero leer la porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Mateo, hermano, capítulo 24, del 3 al 14, hermano. En esta palabra nos indica el Señor cuáles serán las señales, hermanos, del fin de nuestros días, ¿verdad? Y dice, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, dicen. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos empezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Palabra del Señor. Hermanos, yo creo que esta palabra es muy clara, hermano. Amén. Yo siento que estamos en los últimos tiempos, y mi corazón a veces se entristece, hermanos, porque
nosotros como cristianos, estamos atados muchas de las veces, hermanos, y es necesario que nosotros salgamos, hermanos, a llevar esa palabra a aquellas personas que no conocen de la palabra. Hay muchos hermanos, hay muchas personas que conocen de la palabra de Dios, pero que aún están dormidos, hermano. Nosotros como ministerio, nosotros como hijos del Señor, nosotros tenemos que hablarles, hermano. Nosotros tenemos que restablecer nuevamente su ministerio, hermanos, porque yo les comentaba aquí a los hermanos que me acompañan, al pastor, que es necesario que se una más gente, hermano, porque no puede ser posible, hermano, que nosotros nos vayamos, hermanos, pero no nos hemos puesto a pensar en las familias que no conocen de Dios, hermano. Es importante que nosotros también hagamos un llamado, hermanos, para aquellas personas que ya conocen de Dios, que se levanten, hermanos, que se levanten como atalayas, hermanos, porque el fin de los tiempos se acerca, hermanos. Mire, yo comentaba ahí con algunas personas de mi trabajo y lamentablemente sí estamos enfocados en lo que está pasando, hermanos, pero nosotros lo miramos como que es una guerra y es una consecuencia de algo. Pero nosotros como cristianos, nosotros sabemos que es parte de una profecía, hermano, que es una profecía que se tiene que cumplir. Aunque nosotros no queramos, lamentablemente el pueblo de Israel tiene que padecer, hermano. Y es triste, hermano, para nosotros, porque nosotros sabemos que es un pueblo. Pero también nosotros estamos gozosos cuando estamos bien firmes en los caminos del Señor, porque se acerca, hermano, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estaba leyendo, hermano, también en la mañana nos visitó la hermana Marlene y su esposo, y platicábamos con referencia a esto, cómo nosotros también, hermanos, nuestra vasija de aceite, hermano, muchas de las veces la estamos descuidando, hermanos. Nosotros debemos de tener en cuenta que el novio está cerca, hermano, que está cerca. Debemos estar preparados también nosotros para recibirlo, hermano. No podemos descuidarnos ni un solo momento, hermano, porque realmente no sabemos, ni los mismos ángeles, dice la palabra de Dios, saben el tiempo. Y exactamente, hermano. Y el día de hoy, hermanos, Dios me puso que les compartiera esta porción de la palabra de Dios, porque yo siento en mi corazón que es necesario que volvamos nuevamente, hermanos, a aquellas personas que de alguna manera nuestras situaciones actuales nos han alejado un poco del Señor. Yo les pido por piedad que se encomienden nuevamente, porque necesitamos un ejército de Dios fuerte, que salga a las calles, que vaya a hospitales, que vaya a centros de rehabilitación, a hablarles que la venida del Señor está cerca, brother, que es inevitable esto, que estemos alertas, que sí está bien, que estemos trabajando en un trabajo secular, en la escuela, con la familia, con los amigos, pero es algo inevitable lo que va a suceder, hermano. Y yo me gozo, hermano. También les compartí aquí a mis hermanos cómo el Señor empieza a hablar de alguna manera en los centros de trabajo, en las escuelas. Yo me gozo porque Dios está usando la alabanza en mi trabajo, para ministrar, para que aquellas personas que les falte una restauración, con el Señor está obrando ahí. Yo sé que hay guerreros del Señor que van a ser levantados, hermano. Y es una pequeña introducción, hermano, porque es importante que también se hable lo que el Señor quiere, Yo sé que este programa es de testimonios y va a haber un testimonio fuerte de poder, pero le comentaba al hermano que esta palabra se tenía que compartir, hermano. Miren, hermanos, el día de hoy nos acompaña el pastor Mauro Cabañas. Le comentaba al hermano que yo nomás había escuchado su nombre, pero es una bendición conocerlo,
conocer a su señora esposa que aquí nos acompaña en cabina. Y yo sé que va a ser un tiempo de bendición, de restauración. Yo sé que el Señor va a sanar, porque yo puedo percibir en esta noche que el Señor va a hacer grandes cosas. Mira, tú persona que nos está sintonizando por esta radio, a aquella persona que nos está viendo, por Facebook, por las redes sociales, yo sé que dispón tu corazón y abre los ojos espirituales, porque el Señor de alguna manera te va a hacer ver, te va a hacer escuchar cosas que tú no has escuchado. Y mire, me encargó mi esposa también, hermanos, que ahorita estamos apoyando, hermanos, también a un ministerio de un hermano que va a venir, que es el hermano Brian Caro. El hermano es de Puerto Rico. Y bueno, les voy a leer algo que nosotros hemos resumido para compartirlo. Dice: Ministerio Levantando al Caído, Lucas 10:37, se une a la iglesia Generación de Adoradores de los pastores Gillo y Damaris Heredia para invitarles a su gran evento donde se presentará el evangelista Brian Caro. Hermanos, nosotros vamos a estar compartiendo algunas predicaciones, alguna palabra que tenemos en redes sociales del evangelista Brian Caro. Él va a estar en diciembre a las 6:30. Va a ser el día viernes 1 y sábado 2 de diciembre, hermanos. Sí, hermano, amén, es exactamente. Mire, si les voy a comentar los números de los celulares de los pastores. También vamos a estar pasando ahí los números de los pastores ahí por redes sociales, hermano. Y yo sé que el Señor tiene algo especial para nosotros ese día. Nosotros cuando nos convertimos, hermano, nosotros empezamos a escuchar al evangelista Brian Caro también por su testimonio, hermano, porque es un testimonio que impacta lo que el Señor ha hecho, lo que hizo, lo que está haciendo y lo que hará en su vida. Mire, para los boletos se pueden comunicar con la hermana María de Macías al teléfono 656-275-1380 y con el pastor Gillo Heredia al teléfono de celular 656-106-8331, hermanos. Este es un leve recordatorio, hermano, pero vamos a estar compartiendo ahí, y en esta tarde, como les comentaba, nos sentimos muy complacidos también porque el Señor ha permitido que nos acompañe, hermano, y conocerlo personalmente. Yo he escuchado muchas cosas muy hermosas, hermano, muy hermosas de su ministerio, cómo el Señor lo está levantando, hermanos, cómo usted, pues ahora sí, con la ayuda del Señor, ha levantado iglesias, ha levantado centros de rehabilitación, y en esta hora, hermano, le cedo el espacio, hermano, para que usted nos comparta todas las maravillas que el Señor ha hecho, hermano, en su vida y lo que va a hacer, hermano. Así es, que sigue haciendo el Amén. Señor. Buenas noches, mire, Dios los bendiga. Primeramente nos presentamos el pastor Mauro Cabañas y la pastora Sandra Cabañas, y venimos a dar testimonio de un Dios vivo. Nosotros tenemos un centro de restauración cristiano en el kilómetro 29 de la carretera Casagrandes. Ya vamos para 9 años sirviéndole al Señor. Ahí en ese lugar no se cobra nada, porque dice su palabra que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, y dice también que declaremos, que nos conviene que declaremos los milagros y maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y en esta hermosa y maravillosa noche, para mí es un privilegio estar aquí compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vengo a declarar lo que Dios ha hecho en mi vida. Para vergüenza mía inauguré el Cerezo, pero para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque yo pensaba que ese lugar había sido de maldición para mi vida,
pero finalmente me di cuenta que fue de bendición. Mi primer ingreso ahí en el Cerezo fue en el 83 y vengo a darle testimonio para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que Él es bueno, porque dice su palabra que Él no vino a juzgar ni a condenar al mundo, sino Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces yo andaba perdido en ese mundo de tinieblas, pero dice su palabra que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, de las tinieblas a su luz admirable, para ser testigos de Él. Y aquí estoy yo, me presento como un testigo vivo, un testigo real, para poderles compartir que el único que puede cambiar nuestras vidas es Cristo. Y vamos a entrar a la palabra. Mire, le voy a leer una lectura. Dice aquí en la primera carta de Samuel, capítulo 30, versículo 1 en delante. Y dice en el encabezado de mi Biblia, dice: David derrota a los amalecitas. Y dice en la primera carta de Samuel 31, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Noguey y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. ¿Qué es lo que quiero darle a entender aquí, mis hermanos? De que el enemigo, cuando usted descuida su casa, él llega y lo invade. Y no nomás lo invade, sino que hasta lo pone una asolada, lo trae asoleado. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque así como el rey David descuidó su casa, yo descuidé también mi casa, descuidé mi familia. Y cuando llego a mi casa, lo que hallo, que ya mi casa estaba invadida por el enemigo. Y no nomás invadida, sino que también a mí me traía asolado. Me traía como un títere por los picaderos, por las tapias, las prisiones, un títere del enemigo, mis hermanos. Pero dice su palabra que a los que amamos a Dios todo obra para bien. Yo nunca me imaginé, dice su palabra, porque a mí el Señor me estaba hablando desde antes. Pero muchos, el enemigo nos tiene cegados el entendimiento. A mí me decían que yo estaba ciego, que tenía una venda en mis ojos y que estaba muerto en mis delitos y pecados, y pues yo no entendía eso, sino que Dios tuvo misericordia de mi vida. Dice que me acuerdo que cuando yo llegaba a mi casa, estaba ahí mi familia abandonada, mi familia triste, y yo sin darme cuenta el enemigo me tenía cegado. Y dice en el versículo 2 de su palabra, dice: y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. ¿Por qué? Porque el enemigo no está jugando, llega e invade, y no nomás llega e invade, sino que no nomás lo hace cautivo a uno, sino también a nuestros seres queridos. Pero dice su palabra que para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Porque toda esa artimaña, toda es obra del diablo. Usted que me está escuchando, usted que me está oyendo, el único que puede hacer libre a su familia, a libertarlo a usted, ese se llama Cristo. Cristo rompe las cadenas. Cuando yo llegué a mi casa, todo estaba perdido. Había mucha maldición en mi casa, había mucha pobreza, mucha tristeza, mucho dolor. Pero ¿sabe qué? Cristo cambió mi vida. Y hoy, usted que me está escuchando, usted que me está oyendo, reina la paz de Dios en mis hijos, reina la paz de Dios en mis nietos, reina la paz de Dios en mis yernos, en mis nueras. Se han rompido unas maldiciones que veníamos arrastrando generacionales. Pero es necesario que hagamos lo que dice aquí su palabra. Porque dice su palabra que su palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar. Yo no podía entender cuando a mí me hablaban de estas cosas. Y cuando dice que David llegó a su casa, halló un desorden en su hogar, sus hijos perdidos, su esposa,
una tristeza, un dolor, mis hermanos. No sé qué por qué esté pasando usted, pero nuestro Dios no es un Dios de coincidencias, Él es un Dios de planes y de propósitos. Y dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Ahorita podemos ver cómo se está perdiendo la humanidad y el enemigo todavía aún sigue teniendo a la gente cegada. Estamos viendo que todo se está cumpliendo conforme está escrito en su palabra. Pero dijo nuestro Señor Jesucristo que es necesario que escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él, y es donde se encuentra la salvación de nuestras almas. Ahí en el lugar en donde Dios me ha puesto por pastor, en este lugar, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que no soy digno de estar en ese lugar. Ese es mi trabajo ahora, enseñarle a aquellas familias que llegan, a aquellos padres, a aquellos hijos, a aquellos hermanos que andan invadidos por el enemigo, que están cautivos. Es lo que les digo, que necesitamos leer la palabra, porque dice que la palabra es la espada del Espíritu Santo. Tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios, dice el Señor, vestidos con toda la armadura de Dios y el poder de su fuerza para poder resistir al enemigo. Porque dice su palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Yo sé que muchos no lo entienden, así como yo no lo entendía cuando a mí me decían eso. Dice en el versículo 3, después de que David había descuidado su casa y había abandonado su familia, cuando llegó, la halló toda invadida, asolada, y su familia perdida. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Dice en el 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Mire, yo aquí me pongo a ver en esta cita habla mi vida. Yo me acuerdo que cuando estaba allí, que llegaba y que miraba toda mi casa asolada, tristemente muchos ya tienen su corazón endurecido. Pero ¿sabe por qué Dios tuvo misericordia de mi vida? Porque dice que un corazón constricto y humillado el Señor no lo desprecia, no lo rechaza. Ya muchos tienen su corazón endurecido. Pero sabe que yo cuando me encontraba ahí en esas tapias, me acuerdo que mi último encierro, para vergüenza mía, pero para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ahí en una cama de cemento, estábamos en una celda, estaba la prisión a reventar, estábamos ahí como 20 presos en una celda ahí apretados, y sabe que en esa celda yo le lloré al Señor en silencio, hasta que me faltaron las fuerzas, y le decía, Señor, sácame de este lugar. ¿Sabe por qué le decía al Señor que me sacara de ese lugar? Porque Dios ya me había escogido desde antes de la fundación del mundo, para que no venga el enemigo y le diga que usted ya no tiene remedio, que usted es carne de presidio, que usted se va a morir de una sobredosis, como así me tenía engañado el enemigo. Pero ¿sabe qué? Ese día, esa noche, en silencio le lloraba al Señor hasta que me faltaron las fuerzas en silencio. Y le dije, Señor, sácame de este lugar porque yo ya estoy cansado de esta vida. Esta vida no es para mí, porque yo sabía que esa vida no era mía. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Y el Señor hoy me ha puesto en alto, el Señor me ha confirmado día con día, porque yo le digo hasta el día de hoy, le digo, Señor, estás conmigo, mire, y claro que el Señor está conmigo, porque dice que por cuanto me honraste, dice, yo te glorificaré y te pondré en alto. Y este es un privilegio el que les está hablando a ustedes de un Dios vivo, el cual puede transformar su vida. Pero necesitamos humillarnos, mis hermanos. Necesitamos, ¿dónde está su familia? Necesita recuperar sus hijos, su esposa. No sé qué el enemigo le haya quitado, en qué esté batallando. Y David, él no sé, yo puedo ver aquí al rey David después de que llegó a su casa. Dice, entonces David, la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo me imagino ahí al rey David llorando delante del Señor, diciéndole, Señor, ¿dónde está mi familia, Señor? ¿Dónde están mis hijos? Ayúdame, Señor. Necesito que me ayudes. Dice en el versículo 5,
Las dos mujeres de David, Ainoam, Jerrelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Pero mire, dice en el versículo 6, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén, aleluya. Fíjese nomás. Dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Ya es tiempo, mis hermanos, de que ya no esté hablando usted, también va para aquellos que están ahí en aquellas iglesias, en aquellos centros de restauración, en aquellas congregaciones, no sé en qué lugares se ha encontrado usted, pero ya no esté buscando culpables. Ya hable de Cristo, usted que me está oyendo, pastor, predicador, porque muchas almas también por eso no vienen a los pies de Cristo, porque en lugar de hablarles de Cristo, llegamos a nuestros hogares, también por eso muchas familias no quieren venir al conocimiento del Señor, porque en lugar de hablar de Él, estamos hablando del pastor, así como estos que estaban aquí en amargura de espíritu, pero siempre buscando un culpable, querían apedrear a David. Pero ¿sabe qué? El Señor dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor y dominio propio. Porque no nomás a David quisieron apedrearon a Esteban, apedrearon a Pablo. Grandes enseñanzas que hemos recibido a nuestras vidas. Y apedrearon a nuestro Señor Jesucristo. Pero usted ya deje también de estar apedreando, mis hermanos. Ya mejor póngase a la brecha, fortalezcase en el Señor, como estaba predicando ahorita aquí nuestro pastor presente aquí. Ya es necesario, dice su palabra, que la verdad a la mies es mucha. Usted ya tiene que ir a pelear por su familia, ya no estar buscando culpables. Ya levántese en el nombre de Jesús. Ya luche, porque qué triste que no se esté perdiendo su familia. Y a lo mejor también usted esté perdido, porque dijo el apóstol Pablo, examinémonos, no sea que vayamos a ser reprobados en aquel día, mis hermanos. Ya no esté poniendo la vista en el pastor, pónganla en Cristo, como dijo el apóstol Pablo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, no en el hombre, porque dijo, maldito el varón que confía en el hombre. Pablo lo apedreaban, y él se levantaba y seguía predicando. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Ya hable de Cristo, mis hermanos. Ya no está hablando más de los siervos del Señor. Vaya y rescate aquellas almas que se están perdiendo. Den un buen ejemplo, den buen testimonio. Porque tristemente, como dijo el Señor, por sus frutos lo conoceréis. Porque muchos, en lugar de estar arrastrando almas para el reino de los cielos, las estamos arrastrando para el infierno, mis hermanos. Amén. Ya cambie de su manera de pensar, ya cambie su manera de vivir con hechos, no con palabrerías. La gente ya está cansada de estar hablando, pero como dijo una vez también una persona, dijo, yo no quisiera que él se bajara del altar. Y le preguntó un hermano, ¿por qué? Dijo, porque ella habla muy bonito, dijo, pero ya nomás se baja de ese lugar, dice, y me da miedo mi papá. Hay que recuperar nuestras familias, mis hermanos, porque eso es lo primero que el Señor nos va a pedir cuentas. Y dice en su palabra que David se fortaleció en Jehová, como tristemente ahorita muchos en lugar de consultar a Dios estamos consultando a esos demonios, a esas vírgenes, a esos santos, cuando nomás hay uno, santo es el Señor. Porque dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Como dijo nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya no esté consultando divinos, que la ouija, porque eso es obra del diablo. Por eso mucha gente se está perdiendo.
porque el celular es bueno. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas todo me conviene. Usted del celular ahí puede sacar un mensaje, pero ¿sabe qué? Ahorita tristemente lo están usando el celular para alimentar pura basura aún a nuestros propios hijos. ¿En dónde están sus hijos, mis hermanos? Le estoy preguntando por ellos. Dice su palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones y anhelos de tu corazón y deseos de tu corazón. Dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos. Dice la palabra de Dios que la salvación es personal. Yo no le voy a salvar sus hijos, el que salva a nuestros hijos se llama Cristo. Ya no esté apedreando a los pastores, a los predicadores. Nosotros dice su palabra que nosotros sembramos y otros regamos, pero el crecimiento lo da Cristo. Entonces, dice en el 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David, y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos moradores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. En este camino, mis hermanos, hay que perseverar. Muchos también queremos hacer a nuestro Señor Jesucristo como si Él fuera, con todo respeto lo voy a decir, como si fuera un títere. No, mis hermanos. David se preparó para recuperar su familia. Yo ya voy para 9 años y déjeme le digo que apenas ahorita estoy empezando a recuperar mi familia. No le digo que ya la tengo toda, pero ya he recuperado alguna familia. ¿Sabe por qué? Porque nuestros jueces son nuestros propios hijos. Y ellos conocen nuestro caminar, ellos conocen nuestro vivir. ¿Sabe qué? Déjeme le digo, vengo a darle testimonio. En el 2015, después de que en el 2005 le estuve llorando al Señor que ya estaba cansado de esa vida que me libró. Y cuando salí de esa prisión, se me olvidó lo que le había prometido al Señor. Y en el 2015, que fue la última vez que yo me interné, le dije a mi hijo, para vergüenza mía, pero para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, le dije, mi hijo, háblale a tu hermanita porque me voy a ir a internar. ¿Sabe qué me dijo mi hijo? ¿Para qué vas y te internas, papá? ¿Para qué? Dijo, ¿para qué vas a ir a perder 3 meses? Si saliendo vas a seguir igual. Ya no te internes. Fíjese todo la fe que le estaba robando a mis hijos, todo el daño que les estaba causando. Ya no creían en mí. Ahorita después de 9 años que yo tuve un encuentro personal con el Señor, porque dice que Él vino a buscarnos, mis hermanos, porque muchos dicen, yo no sé qué vio Dios en mí, qué vio Dios en usted que tenía necesidad. Eso fue lo que vio Dios en mí, que ya no hallaba la puerta, que la puerta es nuestro Señor Jesucristo. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltaré cuando fuere su tiempo, mis hermanos. Es en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Después de 9 años, mis hijos están viendo ya mi caminar, ya se están arrimando, ahora sí me están creyendo. ¿Por qué? Porque ya no me creían, mis hermanos. Necesitamos cambiar para recuperar nuestras familias, para que el vecino nos crea, para que la gente cambie. Porque, como vuelvo a repetirle ahorita, mire, yo no tuve instituto bíblico, no tuve teología, no tuve doctorado, no tuve ni escuela. Yo quedé huérfano cuando tenía 6 años, no sabía leer, pero dice la palabra de Dios que si alguno está falto de sabiduría, pídele a Dios y Él se las dará. Y es el Señor que me ha ido enseñando y es el que me ha enseñado a que es en el tiempo de Dios, no en el mío. Con mi caminar es como yo he ido convenciendo a mis hijos. ¿Sabe qué hora me dicen mis hijos? Papá, me siento bien orgulloso de ti. No cabe duda, dijo, de que el Señor está contigo, papá. Porque
Ahora sí voy y les digo a mis amigos, voy y les digo al que conozco, ¿sabes qué? Dijo mi papá, yo pensé que él iba a quedar loco de una vil piltrafa humana, yo pensé que le iban a matar ahí en una prisión o que iba a quedar encerrado de por vida, dijo, pero no cabe duda, dijo, de que Dios hizo un milagro en mi papá, dijo, porque no nomás lo cambió, dijo, sino que ahora hasta le está sirviendo. Eso es lo que quiere el Señor, mis hermanos, que no nomás nos cambie, sino que nos pónganos a servirle, porque dice su palabra que la verdad a la mies es mucha y poco los obreros, mis hermanos, y esa es una satisfacción poderosa que he recibido de parte del Señor, de que mis hijos ahora se sienten orgullosos de su padre, y nunca es tarde. Dios me rescató cuando yo tenía 50 años, ¿sabe por qué? Porque el enemigo me decía que yo ya era un viejo, que yo ya no tenía remedio, mentira del diablo, el viejo es el diablo. Y se le está llegando su tiempo, porque dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Dice su palabra, no traigas a la memoria las cosas pasadas. Amén. Entonces, David consultó a Jehová, no consultó a los videntes ni a las virgas. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos moradores y los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dice en el 9, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Sabe por qué se quedaron estos? David iba con 600 hombres y se quedaron 200 en el camino. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a fortalecernos en el Señor. Ahorita las iglesias están apagadas, mis hermanos. A las 4:30 de la mañana ya tengo allá a las ovejitas allá en la oración. Ahorita los pastores ya están en sus comodidades. Las familias están en sus laureles, mis hermanos. Necesitamos avivar ese juego. Por eso muchos se han quedado en el camino, porque se quedaron apagados. Muchos andamos como las vírgenes insensatas, con la lámpara encendida, pero con la vasija vacía de aceite. ¿Qué va a hacer cuando se le acabe el aceite de la lámpara? Se va a quedar sin aceite. ¿Por qué? Porque estamos descuidando la oración. Estamos descuidando el ayuno. Estamos descuidando la lectura. Es necesario, mis hermanos, que avivemos ese juego. Así como le dijo el apóstol Pablo, mire, yo no soy un grande predicador, pero déjeme le digo que Dios me ha dado las herramientas para poder luchar contra el enemigo. Amén. Yo sé contra quién estoy peleando. Gloria yo sé a quién le he declarado la guerra. Es al diablo y sus demonios. Pero si no me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza, voy a quedar como estos quedaron aquí, como estos 200 que no alcanzaron que se quedaron cansados del camino. ¿Sabe por qué? Porque no avivaron el fuego, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, aviva el fuego que he recibido por la imposición de mis manos. Está apagada la iglesia, mis hermanos. Es necesario, hay mucha necesidad, es necesario avivar ese fuego, porque el enemigo, déjeme le digo una cosa, él sabe cuando usted trae su lámpara encendida y su vasija llena. Y él sabe cuando anda vacío, mis hermanos. Y que se dice que se quedaron 200 en el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. ¿Sabe también por qué se han quedado esos, mis hermanos? Porque, como vuelvo a repetirle, mire, yo no, en el ministerio que Dios me dio, yo le digo a los muchachos, le digo, mire, mientras que, porque hay bolitas, yo en cuanto les comparto la palabra están en el fuego, pero ya nada más los dejo y empiezan a hablar con que robaban, que mataban. Le dije, esos son los que se están quedando, porque en lugar de cambiar su manera de pensar, siguen todavía con el viejo hombre. Por eso, ¿por qué? Porque no han dejado al viejo hombre. Así me pasaba a mí.
Él llegaba a esos centros y todavía quería llegar y decir que yo robaba, que vergüenza me debería de dar, mis hermanos. Y es necesario que ya cambiemos nuestra manera de pensar, porque nosotros mismos le estamos acarreando nuestras maldiciones a nuestros hijos, sin darse a lo mejor usted cuenta. Ya necesita romper con esa cadena, ya necesita humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y David siguió adelante, fíjese, se van quedando unos en el camino, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Usted no ponga la mirada si lo siguen o no lo siguen. Usted ponga la mirada pero en el Señor. Mientras que el Señor esté con usted, usted siga adelante. David no puso la mirada en aquellos, porque nosotros como predicadores, como pastores, como servidores del Señor, vamos caminando como trapecistas, y aquellos que se están quedando nomás están para estar hablando del pastor, del servidor, como lo hacía un servidor. Siempre que me salía de esos lugares me salía hablando del pastor, del líder, cuando el que estaba mal era yo, no eran ellos. ¿Por qué? Porque nomás iba a poner la mirada en el hombre, no en Dios. Y es necesario quitar la mirada de donde, porque sabe que el pastor no lo va a salvar, el líder no lo va a salvar, el que lo va a salvar se llama Jesús. Amén. Y fue de la única manera que yo pude seguir adelante, ya no viendo los defectos de los demás, sino viendo mi vida, cómo estaba mi vida. Fue cuando Dios tuvo misericordia de mi vida, cuando ya me empecé a examinar yo, porque dijo el apóstol Pablo, examinémonos, no sea que vayamos a ser reprobados. ¿Cómo estás caminando? ¿Tú qué te estás fijando en aquel o en aquel? Por eso por eso muchas veces me quedaba como aquellos que se quedaron en el camino, porque no me examinaba a mí mismo, mis hermanos. Es necesario que ya despertemos, que nos examinemos cómo vamos caminando, no se fijen aquel ni aquel. Ya no esté juzgando, ya no esté criticando, ya no esté murmurando. Siga peleando por su familia, porque esta palabra que le estoy hablando es para usted, padre de familia, para usted, hermano que tiene a sus, no sé a quién sea esta palabra, pero yo sé que como dice su palabra, nunca vuelve vacía. Y en esta noche yo le quiero decir que, como dice su palabra, que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, porque los tiempos cada vez están más peligrosos. Amén. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente. Dice en el 17, aquellos se quedaron, pero David siguió adelante. Y dice en el 17, y David los hirió. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno. ¿Sabe por qué David obtuvo la victoria con estas personas? Porque David se preparó. Porque David consultó a Jehová. Dice, y los hirió desde aquella mañana y no escapó ninguno. Dice en el 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. David, mis hermanos, obtuvo la victoria. Seguimos en este camino, vamos peleando. No sé qué es lo que usted esté peleando, como vuelvo a repetirle, para obtener nuestra familia, para libertar a nuestra familia, tenemos que creerle a Dios, así como cuando Dios le habló a Noé, que iba a destruir la tierra en agua, porque así lo dijo el Señor. ¿Cuándo será tu venida? Dijo, será como en los días de Noé. Y Noé, no piense que para salvar su familia, mis hermanos, no sé qué es por lo que usted esté peleando. Yo estoy peleando por mi familia, por mis generaciones. Yo tengo 24 nietos, tengo 6 hijos, tengo nueras, tengo yernos, y a todos yo los quiero subir a la barca como Noé subió a su familia. Pero déjeme le digo que no fue fácil. Para todo hay un esfuerzo. Tiene que esforzarse primeramente.
en dejar su mal camino. Noé no piense que Noé subió a su familia muy rápidamente a el arca. No, él tuvo que pelear por sus hijos. A sus hijos unos andaban en drogas, unos andaban en alcohol, unos andaban en los bailes. Yo creo hasta su esposa también se reía de él, pero Noé le creyó a Dios. Y hoy en día, yo quiero ser como David, un vencedor, así como dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David, mis hermanos. Entonces es necesario que nos fortalezcamos en el Señor. Y si aquella persona se está quedando en el camino, usted siga adelante. No oiga voces que no la van a edificar. Oiga la voz de Dios. Porque dice su palabra, fíjese bien, dice su palabra que muchos, el Señor no está hablando de pocos, está hablando de muchos. Dice, y muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. ¿Y sabe qué va a decir el Señor? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque así como se cerró la puerta con Noé y le gritaban que les abriera la puerta, ahorita muchos, mis hermanos, que yo sé que la palabra de Dios sobreabunda aquí en Ciudad Juárez y la estamos despreciando, estamos pisoteando la sangre de Cristo. ¿Y sabe qué piensa en su pensamiento? Que Cristo le va a abrir la puerta en aquel día, que usted esté ahí. Que usted esté ahí, Señor, Señor, ábrenos. ¿Sabe qué? Está pero que si viene equivocado. Hoy es el día de que recupere lo que el enemigo le robó. Dijo el Señor, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo hasta los últimos días de tu vida. Pero ¿sabe qué era? Hay algo a cambio. El Señor, Él tiene todo bajo control, pero hay algo a cambio. Dice que meditemos en este libro de día y de noche, y entonces haremos prosperar nuestros caminos. Dice ahí en Apocalipsis, vamos a terminar ahí en Apocalipsis de esta cita de lo que les estoy, del testimonio que les estoy dando. 22. Que se dice en 22:6, la venida de Cristo está cerca. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dice en el 8, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Fíjese bien, David recuperó todo porque él consultó a Jehová. Él no adoró imágenes ni ángeles, porque aquí está diciendo este ángel que él es igual que nosotros. Al único que debemos de consultar y adorar es a Dios. Amén. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, y el que es injusto, el que
el que es injusto sea injusto todavía. Por eso le digo que necesitamos apartarnos de la maldad y de la inmundicia. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y mira qué hermoso la palabra. Aquí es en donde está la clave, mis hermanos, para que podamos entrar al reino de los cielos. Amén. Dice su palabra, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Tenemos que irnos limpiando, lavar nuestra vestidura espiritual, mis hermanos. Por eso le digo, mientras usted no se limpie, su familia no la va a recuperar. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Y sabe que es necesario. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero fíjese bien qué triste, mis hermanos. Por eso le digo, muchos piensan que en aquel día le van a gritar y se le van a arrodillar al Señor. Pero dice, no, dice aquí, dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, Amén. los Gloria a homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si no hacemos esto que nos está diciendo el Señor, no vamos a poder rescatar a nuestras familias. Como vuelvo a repetirles, nuestros mejores jueces están en nuestra casa. Para que usted pueda cambiar a su familia, recuperar a su familia, primero tiene que cambiar usted. ¿Por qué? Porque aquí el Señor nos habla de muchas maneras, mis hermanos, de muchas maneras. Yo ahorita me puedo agarrarle predicando cuando el hijo del rey David se metió con su hermana. Dice que David lo quiso exhortar. ¿Y sabe qué le dijo el hijo a David? Dijo, pues si la mujer que estás era uno de tus mejores servidores de Urías y hasta lo mataste, ¿cómo me quieres venir a exhortar a mí? Amén. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Ellos son los que duermen con nosotros, ellos conocen nuestra entrada y nuestra salida. Entonces, para que usted pueda tener autoridad sobre sus hijos y la gente que lo rodea, tiene que dar un buen testimonio. Para que usted quiera recuperar todo aquello que tiene perdido, amén, tiene que dar un buen ejemplo, mis hermanos. Entonces, dice su palabra, pacientemente, no quiera recuperar todo rápido también, porque ese es otro de los errores de muchos que se han acercado al Señor. Yo se lo digo por experiencia propia, ahí han ido almas a internarse conmigo, y porque están ahí un proceso de 3 meses conmigo, ellos ya quieren ver a su hijo cambiado, a su esposo cambiado, porque les ha ido a destruir imágenes, les ha ido a destruir altares de la muerte, les ha ido a quemar ahí altares así de la muerte, y ellos piensan que porque se despojaron de eso, ya su hijo va a cambiar, su esposo. No, es un proceso. Bueno, como ahorita le dije, lo vuelvo a repetir, Dios no es un títere, Él va a obrar conforme a su tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Por eso dice el Señor que tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere su tiempo. Por eso termino con esto, como vuelvo a repetirle. Ahorita ya 2 hijas mías le están sirviendo al Señor. A mi hijo, tengo una hija de 37, una de 36, tengo un hijo de 25, una hija de 27, una de 39 y el otro de 37. Son 6 hijos y 22 nietos, 24 nietos, perdón. Y ya van entrando al arca. Amén.
van entrando al arca, estamos recuperando. Pero ¿cómo? Humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, humillándonos día con día, siempre como dijo nuestro Señor Jesucristo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, no soberbio, mis hermanos. Tenemos que ser mansos y humildes para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Mire, esto fue lo que Dios me puso para compartirles en esta hermosa noche. Dios los bendiga. Y como les vuelvo a repetir, para Dios, para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Que Dios me los bendiga y le dejo lugar a nuestro Amén, pastor. amén, hermano. Pues fíjese, hermano, que toda esta información que usted nos ha compartido, yo sé que alguna persona que nos esté escuchando pueda tener algún hijo, alguna persona que esté pasando por algún problema de drogadicción, de alcoholismo, hermano. No sé si nos pueda compartir usted la dirección, la ubicación del centro de rehabilitación, hermano. Estamos en el kilómetro 29 de la carretera Casagrandes. El centro de la iglesia se llama Centro de Restauración e Iglesia La Entrada Triunfal. Vuelvo a repetirle, estamos en la colonia del kilómetro 29 de la carretera Casagrandes. El centro e iglesia de restauración se llama La Entrada Triunfal. Ahí nos puede localizar por el Face. El número de teléfono es el área 614-555-7532. Y el otro número de teléfono es el 656-772-5382. Allí en ese lugar no se les cobra nada, porque a mí me llamó Dios y el que paga es Dios. A mí el que me invitó fue el Señor y el que paga es el Señor. Por eso no cobramos nada ahí hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no se me olvida de dónde me rescató el Señor. ¿Con qué le puedo pagar lo que Dios hizo en mi vida? Con nada. De donde les acabo de compartir ahorita, de las tapias, de los picaderos, de las prisiones. Inauguré el Cerezo en el 83, mi último encierro fue en el 2005. Y el Señor me ha puesto en esos lugares privilegiados. Para mí, como siempre, cuando me paro ahí a compartir la palabra, les digo, no soy digno de estar en este lugar, pero Dios así lo ha querido y es por eso que ahí no se cobra nada, ahí vivimos por fe. ¿Por qué? Porque no me atrevería yo a quitarle dinero a aquellas pobres familias que yo sé que no tienen como yo no lo tenía. Y ¿sabe qué? Como dice el Señor, como quieres que te traten, trata. Amén. Yo me acuerdo cuando andaban batallando mis hijos para ir a internarme en esos lugares y muchas veces hasta se quitaban el plato de su mesa para ir a internar a este que les está hablando ahorita. Pero ¿sabe qué? Por eso yo no cobro en ese lugar, porque yo miraba cómo hacían el esfuerzo mis hijos por llevarme a esos lugares, y es por eso que no me atrevería yo a quitarles no juzgo a nadie, no, cada quien trabaja, porque cada quien trabajamos de diferentes maneras. Yo estoy haciendo lo que Dios puso en mi corazón, no cobrar. El Señor hasta el día de hoy me ha sostenido, me ha bendecido grandemente. Y ese es vuelvo a repetirles el teléfono, el área 614-555-7532 y el otro número es 656-772-5382. Ahí estamos para servirles, yo y mi esposa, los pastores Mauro y Sandra Cabañas. Dios me los bendiga y un fuerte abrazo y una bendición grandísima para a todos aquellos que nos escucharon en esta noche. Amén, gloria a Dios. Hermano, ¿hay algunas peticiones para orar por ellos? Ok, mire, hermano, hay algunas peticiones, hermano. Yo les voy a leer y ya en unidad ya oramos por las peticiones, hermano, en general. Se está comunicando Flor, dice, oración por mi familia está distanciada, esposo e hijos. Alejandro Antonio pide oración porque por su familia, esposo es alcohólico e hijos en rebeldía. Agradecería si unieran sus oraciones por Giovanni Alberto Rosso Galeano para que luche contra esa bacteria
y Dios lo colme de salud. Hágase su voluntad, Señor. Amén. Dice Samantha Cárdenas, dice, les mando un abrazo y saludos. Quiero pedir que oren por mi familia. Mis hijos son pequeños, pero quiero ser mejor madre y darles calidad. Amén, gloria a Dios. Calidad y tiempo, dice Gabriel Cueva, dice, pido por la salvación de mi familia, hermanos, hermanas, hijos, familia Cuevas Pineda y Torres Pineda. Estoy pidiendo oración para que Dios me dé un trabajo y que pueda ir a la iglesia en el actual que tengo, que Él obre y que me den de descanso los domingos. Amén, gloria a Dios. Saludos desde El Paso, Texas. Amén. Soy Ana. Que Dios la bendiga, Ana. Mi hijo es drogadicto, pero no quiere ayuda. Lo he llevado a varios lugares. A la semana regresa. A lo mismo es mi esposo, quiere correrlo, pero siempre me pido por su salvación. Se llama Juan Parra. Dios te bendiga. Yo sé que el día de hoy el Señor está respondiendo a tu petición. Dice, pido oración por mi familia, en especial por mi tía Alejandra, que está metida en brujería. Santo, que Dios rompa esa maldición y la familia sea salvada. Gloria a Dios. Pues mire, el muchachito ese que dicen que el esposo no lo quiere, pues quiero que sepan que ahí tienen una casa, y si es necesario, vamos por él. Si no pueden llevarlo, nosotros vamos y lo recogemos, porque a eso realmente nos ha llamado el Señor, a rescatar las almas. Amén. Si no tienen un medio, un transporte, ya tienen ahí nuestro teléfono, y nosotros vamos por ellos, y volvemos a repetirle, no se cobran absolutamente nada. Amén. Ahí se les da medicamentos, se les da techo, se les da ropa, y más que nada, ahí yo nunca los he mandado a que anden pidiéndonos camiones, no, ahí mi paga que yo recibo de ellos, que salgan restaurados y se entreguen a la sociedad, y que agarren un trabajo digno, porque Amén. No se me hace digno que anden con un bote pidiendo dinero en los camiones, o pidiendo una lata por las casas. Amén. Vamos a orar por las peticiones, hermano. Amén. Le pido que Bueno. sí. Vamos a hacer una oración poderosa. Amén, gloria a Ábrale Dios. su corazón a Cristo. Así es, Para Señor. Dios no hay nada imposible. Dice su Bendito palabra que eres, para el Señor que Jesús. cree, todo es posible. Y aquí está un vivo testimonio, como Derrama vuelvo a tu gloria, repetirle. Señor, en esta hora, Gracias a Señor. Dios que vamos a orar por ustedes. Bendito. Padre, en el nombre de Jesús, Así es, en Señor, esta en tu hermosa nombre, Señor, estamos noche, aquí, Señor, Señor. mira, venimos y nos ponemos Señor, en la tanta brecha, necesidad, Señor. ahí Que en este a eso nos has llamado, Señor, a interceder Ese mundo, por Señor. aquellas familias que el enemigo ha pedimos, querido Señor, en esta hora, destruir, Señor. Señor. No tienen parte ni suerte, Señor, porque usted venció al enemigo en la cruz del Calvario, Señor, le exhibió públicamente, usted lo derrotó en la cruz del Calvario, Señor. Yo en esta noche, Señor, yo declaro bendición para esas familias, Señor, que están aquí necesitadas, Señor. Rompemos toda cadena, Señor, toda maldición, todo yugo, toda atadura, todo espíritu de hechicería, de brujería, de idolatría. Lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Desde la mollera de su cabeza hasta la planta de sus pies, Señor, y los arrojamos fuera de esas familias, fuera de esos hogares, al lago de fuego y azufre, el cual usted ya tiene preparado para el diablo y todos sus demonios, Señor. Y le damos libertad, Señor, a esas familias, y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y los llenamos de tu exquisita presencia, Señor, que abunde, Señor, tu gracia en esas familias, Señor. Y declaramos, Señor, en esta hermosa noche que usted ya ha obrado, Señor, porque dice su palabra que la oración del justo es eficaz y puede mucho, Señor. Y aquí estamos, este pequeño remanente, justificados por usted, Señor. Y para todo aquel que en usted cree, no será avergonzado, Señor. Y hasta el día de hoy, Señor, usted no me ha avergonzado, Padre Santo. Al contrario, Señor, me ha respaldado, Señor, y declaramos bendición para todas esas familias, Señor, en tu nombre, Amén. en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, el tiempo se ha cortado ya. Sí, todavía. Solamente quiero compartirles algo de información ahí. Nos pueden seguir, hermanos, por redes sociales. En YouTube nos encontramos como Ministerio El Caído. Ministerio Levantando el Caído, Lucas 10:37. En TikTok, hermanos, pueden seguir a
a mi esposa Soledad Campos Guzmán, en Facebook como Gerardo Moreno y Soledad Campos Guzmán. Radio Shekinah en vivo también nos puede seguir, hermanos. Por Roku también ya está Radio TV y Spotify y YouTube, hermanos. Yo sé que las redes sociales, como dice el hermano, también son de gran bendición si las sabemos usar, hermanos. Así es. Yo sé que esta transmisión va a ser compartida en algunos lugares. Yo sé que Dios va a hablar a las personas que estén conectadas. Así es. Hermanos, miren, no me quiero ir sin antes hacer la oración de fe. Amén. Quizás haya alguna persona que quiera entregarle su vida al Señor, que quiera una restauración con el Señor. Me gustaría que abriera su corazón, que pusiera todo su entendimiento, ¿va? para que el Señor pueda entrar en su vida y pueda ser su guía, hermano. Les voy a pedir por favor que cierren sus ojos. Yo voy a estar leyendo la oración y ustedes van a repetir después de mí. Dicen: yo reconozco que te necesito, que tú moriste en la cruz por mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón, te entrego mi vida, entra en mí. Te acepto como mi Señor y Salvador. Límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea según tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios me los bendiga y ha sido una bendición, hermano, que nos haya acompañado. Su esposa aquí está presente. Así es. No queda más que también agradecer a Radio Shekinah por la oportunidad que nos da de ser el medio por el que nosotros compartimos este mensaje. Quiero mandar un saludo también a mis compañeros de trabajo. Yo sé que el Señor tiene un propósito ahí para nuestras vidas, para Samuel, para Moisés. Les comentaba que hasta nombres de profetas tienen, ¿va? Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas y yo sé que la alabanza tiene poder y gócense, hermanos. Dios me los bendiga y hasta pronto. Amén. Aleluya. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo viernes con tu programa Testimonios que Impactan Vidas para seguir las huellas de Cristo. Recuerda que si te perdiste este programa, puedes verlo y escucharlo nuevamente por Spotify. Búscanos como Shekinah Podcast 95.1 FM y en YouTube como Shekinah Radio 95.1 FM. Hasta luego.